alrededor nuestro. Vayan sentándose todos. Vamos a empezar el acto de hoy. Bueno, algunos de ustedes me conocen, otros no me conocen. Yo soy Emilio Porta, soy el secretario de esta Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Y yo solamente voy a dar la bienvenida desde Atril a esta asociación, porque el acto lo va a coordinar mi querido amigo y gran profesional del psicoanálisis y de la psicología, que es Manuel Esber. Él va a coordinar el acto, va a hacer las presentaciones. Este acto especial porque realmente es un lujo tener hoy a una figura internacional como Stella Weldon del mundo de la psicología y del psicoanálisis, de la ciencia en definitiva, y también del arte, porque realmente yo creo que la ciencia y el arte van unidos a través de la palabra. Y ella es una magnífica escritora, como demuestra en este libro y como demuestra en muchísimos de los libros anteriores que ha publicado, en sus conferencias. En fin, realmente es un honor para nosotros tenerla aquí con nosotros, pero de la presentación y del libro y de ella y de los acompañantes que van a presentar el libro, hablará Manuel Esber. Lo único que quiero decirles es que esta asociación de escritores y artistas es la asociación más antigua del mundo de habla hispana. Fue fundada en 1873 por John Vela, que era el amigo personal más íntimo, un escritor no tan conocido como Beckett, pero eran uña y carne los dos. Y en su origen pues hay grandes figuras de la literatura y de la sociedad española, porque todos los cuadros que ven ustedes alrededor son de presidentes que fueron de esta asociación. Y entre ellos tenemos a dos premios Nobel como don Jacinto Benavente y don José Echegaray, que es el señor de los bigotes blancos que está ahí, que además era un hombre que era un científico también, un hombre que escribió literatura y teatro. Muchos dijeron que no merecía el premio Nobel por su teatro, pero yo creo que lo merecía por la figura que fue. Fue ministro de Hacienda, fue un gran economista, fue un hombre importante en su momento en la sociedad. Y aparte de eso, pues esta asociación de escritores y artistas es la única asociación del mundo que todos los premios Nobel de literatura que tiene un país han sido miembros de esta asociación. Y aparte de ellos dos como presidentes, pues también fueron miembros de la asociación y de la junta directiva, Vicente Alessandre, Camilo José Cela y Juan Ramón Jiménez. Así que estamos en un lugar histórico, de alguna manera, con mucha historia, y yo creo que es un buen marco para presentar un libro tan importante de una autora tan fundamental como es Stella Weldon. Yo soy un amante de la psicología, me gusta, me fascina todo el mundo del conocimiento, pero evidentemente no tengo los méritos suficientes para poder realmente hablar en profundidad de ella. Sí los tiene Manuel Esber, es un gran profesional y yo creo que en España, y internacionalmente, es de los psicólogos más reconocidos que existen en este momento. Así que, Manuel, te paso la palabra y solamente mi otra función es dar la bienvenida a esta casa y que espero que no sea la última vez que nos visiten. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias a la AEAE por acogernos hoy. Es un día muy grato para mí, muy grato para la editorial Simática. Es una presentación no habitual, sino especial por la personalidad de la autora que hoy tenemos con nosotros. Me acompañan en la presentación el doctor Agustín Genovés, que va a hacer un comentario sobre el libro propiamente dicho, y el doctor Francisco Muñoz, de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, que también dirá unas breves palabras antes de darle la palabra a nuestra autora de hoy, la doctora Stella Weldon. Sobre la doctora Stella Weldon, yo quiero decir nada más. Se podrían decir tantísimas cosas, porque tiene una larga vida profesional que empezó en Mendoza, donde hizo su carrera de psiquiatría, pero después saltó a la clínica Menninger en Estados Unidos, hizo una formación y, como se le quedó pequeña la clínica Menninger, saltó a Londres, a las clínicas Tavistock y Portman, donde ha desarrollado un trabajo único
y puntero, porque se ha atrevido a hacer lo que nadie se había atrevido a hacer, que es trabajar con poblaciones completamente excluidas y que estaban abandonadas, como son los reclusos que están encarcelados por delitos de sangre. Ella tuvo el valor de acercarse, la humanidad de acercarse y de empezar a entender qué les estaba pasando a esas personas. Tiene multitud de títulos, ha hecho una carrera profesional espléndida, ha modificado la manera forense de abordar estos delitos en Gran Bretaña y en otros países también. Ha fundado una carrera, ha fundado una asociación internacional de psicoterapia forense. Pero yo lo que quiero decir de ella es que para mí el gran valor que tiene Stella Weldon es que es una rompedora de clichés. Donde tenemos clichés que funcionamos con ellos y no nos paramos a pensar, ella se para y piensa y los rompe, los hace estallar. Y esto trae mucho lío a la cultura y a la sociedad, trae mucha conmoción, pero también trae una regeneración y una posibilidad de pensar de una manera diferente. Cosas como, por ejemplo, los delitos gravísimos, los delitos de sangre o los problemas de la maternidad. La maternidad ha estado idealizada en nuestra sociedad y en cuanto que se hablaba de madre, todo el mundo quedaba arrobado y maravillado porque una madre no hay nada mejor, más bonito, más ideal. Ella ha tenido la capacidad de acercarse a entender cuando la maternidad se altera, se disloca, se trastorna y qué efectos produce. Y está abriendo vías nuevas para comprender fenómenos tan importantes como la violencia de género, la violencia intrafamiliar y la manera de abordar desde una perspectiva forense y judicial todas estas temáticas. Ella, por último, tiene la capacidad de dar un pescozón a nuestra sociedad y llamar, casi me atrevo a decir, cínica a la sociedad, a todos, casi diría hipócrita, porque cuando hay un delito gravísimo, como por ejemplo un pederasta de Ciudad Lineal que ha abusado de niñas, o una mujer que ha matado a sus bebés y los ha metido en congeladores, ¿qué hacemos? Nos horrorizamos y condenamos a esas personas al ostracismo absoluto de los juicios, de las cárceles, y ahí quedan. Y todos muy contentos, nos sentimos como si solo ellos fueran los perversos, como si el mal, como si la maldad estuviera solamente en esas personas, que son chivos expiatorios. Stella Weldon tiene la capacidad de decirnos, un momento, que hay una maldad, que hay una perversión, que hay un descoloque, que quizás en el psicoanálisis lo podríamos relacionar con la pulsión de muerte, pero no vamos a entrar en temas técnicos. Lo hay en todos, y cada uno tendría que asumir su parte de trastorno. Entonces eso nos permitiría abordar de una manera más humana y más comprensiva y más eficaz. Esa es la otra parte de ella. Ha conseguido desarrollar y está desarrollando técnicas de abordaje y técnicas terapéuticas eficaces para trabajar con estas personas. O sea que no es verdad que no se pueda hacer nada con ellos. Si se sabe trabajar, y ella ha trascendido también otra cosa más, otro cliché más que ha roto, que sería el psicoanálisis ortodoxo. Lo ha roto y ha sido capaz de trabajar de una manera múltiple, haciendo grupos de terapia, haciendo cosas que nadie había hecho antes. Por ejemplo, juntar en un grupo terapéutico a maltratadores, a perpetradores de delitos y a víctimas. Y hacer que interactúen y que creen una dinámica que es autoterapéutica cuando está bien dirigida. Bueno, no me quiero extender porque tengo colegas en la mesa que van a saber explicar mucho mejor. Le voy a pasar la palabra primero a don Francisco Muñoz, que va a hablar brevemente desde la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Estoy aquí en representación de la Asociación Psicoanalítica de Madrid
que en colaboración con Simática conseguimos convencer a la doctora Weldon para que viniera aquí a Madrid en estas fechas, aprovechando la presentación del libro para darnos una conferencia acerca de las perversiones, la escucha de las perversiones femeninas, el último tabú en nuestra asociación psicoanalítica. Voy a decir un par de palabras porque mi papel aquí hoy es nada más que representativo, y decir que yo siempre estaba impresionado por las investigaciones de la doctora Weldon, creía en la utilidad de su trabajo y me esforcé porque viniera a la Asociación Psicoanalítica de Madrid a darnos una conferencia y a debatir con nosotros sobre el tema de las perversiones femeninas, dado que siempre se pensaba que la perversión era una cosa intrínsecamente masculina. Pero Estela Weldon creo que ha tenido siempre y tiene un oído finísimo para la escucha. Creo que además a ella le hubiera gustado ser director de orquesta, es un amante de la música, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues si no llegó a ser director de orquesta, evidentemente el oído lo ha aplicado a la escucha psicoanalítica y ha podido, con mucho coraje, escuchar a la mujer, escuchar ciertas cosas, ciertos problemas de las mujeres en relación con el uso que algunas mujeres hacían de su cuerpo y el uso que hacían de la maternidad. Y ahí está la fuente de sus postulados, sus investigaciones, sus postulados acerca de las perversiones femeninas. En su libro Madre Virgen Puta, que está traducido al español y publicado en el año 2013 también en Simática, muy recomendable, es donde se explayan estas ideas y os recomiendo que las leáis. Y con relación al último libro, que se llama Jugar con Dinamita, pues yo podría decir que he descubierto también en Estela no solamente una persona con un oído finísimo, sino además con una, ¿cómo podríamos decir?, una artificiera, ¿no? Porque juega con dinamita, pero consigue desactivar grandes bombas, porque estos pacientes son realmente a veces bombas ambulantes. El problema que ellos crean, y también el problema no solamente como individuos en el entorno más cercano, sino como personajes que en la sociedad pueden hacer mucho daño y hacen mucho daño. Y ella con su trabajo está realmente consiguiendo descubrir caminos de acercamiento, de escucha, y no solamente para estos pacientes, sino incluso para la sociedad, para evitar esas escisiones patológicas que se dan en estos pacientes y en la sociedad, donde se proyecta la culpa siempre en el de fuera, y a veces con eso se limitan y se quedan a gusto, cuando desde el punto de vista de la clínica lo que ella nos invita a hacer y lo que hacemos los psicoanalistas es poder escuchar, poder comprender y desde ahí organizar unas estrategias que sean mucho más efectivas, operativas, que simplemente la condena, el encarcelamiento, el castigo a este tipo de pacientes. Pues nada, muchísimas gracias y paso la palabra ya. Muy bien, el doctor Agustín Genovés nos va a hablar ya específicamente de esta obra que presentamos hoy. Buenas noches. Y yo me voy a referir fundamentalmente al contenido del libro, pero muy brevemente, porque lo interesante es que la escuchemos a la doctora Weldon. Para empezar, quiero decir que hay que agradecer a la doctora Weldon su generosidad al compartir con nosotros su amplia experiencia clínica en el campo de las perversiones y en especial en el de la maternidad perversa. La doctora Weldon lleva años trabajando en esta área de la patología, trayectoria avalada por varias publicaciones. Entre ellas destaca aquel libro que tituló Madre Virgen Puta, con el que tomé, como muchos de nosotros, un primer contacto con su pensamiento hace años ya. Ahora, con Jugar con Dinamita, nos regala una actualización y profundización de su pensamiento posterior a aquel escrito. Todos conocemos las discusiones, que acaba de aludir Paco a ellas, las discusiones relativas a si existe o no la perversión femenina. Desde una teoría clásica que ponía el acento en la perversión como una defensa contra la castración,
entendiendo por tal aquel tipo de angustia que solo le ocurriría al varón, no había lugar para considerar la existencia de la perversión femenina. Sin embargo, posteriormente, fue apareciendo desde el diván de los psicoanalistas descripciones de esta patología. Pero si alguna duda nos cupiera todavía acerca de la realidad de este cuadro, es suficiente leer Jugar con dinamita para que toda duda quede extirpada. Impresiona la vastedad de la experiencia clínica de Leonard Weldon y su capacidad de transmitirnos su convicción profundamente arraigada en su trabajo público de no bajar los brazos frente a las dificultades que plantean estos pacientes en sus tratamientos. La invitación a presentar este libro, cosa que agradezco a la editorial Simática Clínica, me ha puesto nuevamente en contacto con el pensamiento actualizado de la doctora Weldon. Como psicoanalista que ejerce su actividad en el ámbito privado, este libro me ha permitido observar un panorama psicopatológico que me es ajeno, porque se trata de una población distinta al ámbito en el que yo me muevo. Para decirlo con una metáfora bélica, yo trabajo en una segunda o tercera trinchera, a donde difícilmente llegan los casos de los que nos habla Estela. Ella sí está en una primera trinchera, constituida por las instituciones públicas, judiciales, policiales, etc. No son los mismos pacientes que acuden a mi consulta que aquellos de los que la autora nos cuenta. Esto pudo haber sido en algunos momentos motivo de desencuentro entre psicoanalistas. Sin embargo, me ha parecido de una gran utilidad poder poner en relación y reflexionar acerca de las relaciones entre las citadas trincheras. Esta reflexión es enriquecedora, porque a mi modo de ver, nos permite estudiar un mismo cuadro psicopatológico desde distintas perspectivas que no son excluyentes entre sí. Hay mucho que aprender de lo que la autora nos transmite en sus escritos. Dentro de los distintos paradigmas teóricos que existen en nuestro campo acerca de estos pacientes, entiendo yo que la autora se decanta principalmente por aquel que considera la perversión como una patología de las relaciones objetales. Este paradigma es correlativo del estudio y comprensión cada vez mayor de las tempranas etapas de la vida. Es decir, pone el acento en las vicisitudes de la relación madre-bebé. Este paradigma, a diferencia del llamado pulsional elaborado por Freud, acentúa las perturbaciones de las etapas pregenitales del desarrollo. Esta patología de la relación objetal está muy bien definida por la autora cuando afirma: un perverso no percibe al objeto de su amor como un ser humano completo, sino como un objeto parcial. O también, citando a Stoller, cuando dice: en el centro del acto perverso se halla el deseo de herir a otros. En términos freudianos, se trata de un trastorno narcisista en el que la relación con el otro está marcado por el predominio de la elección narcisista sobre la objetal. Es decir, que se utiliza al otro como si fuera una cosa. Pero una definición como la que acabo de hacer, por más adecuada que sea teóricamente, no llega a dar cuenta de la espesura del hecho clínico. Su dimensión es plana. Sin embargo, Jugar con dinamita, y a través de todas las facetas que nos muestra la autora, tenemos la impresión de estar viendo algo en tercera dimensión. Un hecho que hay que destacar, si es que entendí bien, es que el paradigma de las relaciones objetales que sostiene la doctora Weldon no excluye la importancia de lo pulsional. Esta lo ubica entre aquellos teóricos que consideran la interacción pulsión-vivencia. Pero hay que agregar otra idea que nos aporta la lectura: la perspectiva inter- y transgeneracional. Y así nos viene a decir que en su vasta experiencia ha encontrado que la perversión en general y en particular la maternidad perversa es el resultado de un abuso sufrido en la temprana infancia por parte de un adulto, madre o padre, que a su vez los ha sufrido en su propia infancia. Y así hasta una tercera generación. Dice la autora Weldon: en un trabajo anterior
Ya afirmé que la maternidad desempeña un papel clave en la etiología de la perversión y que para algunas mujeres la maternidad puede constituir un excelente vehículo para llevar a cabo acciones pervertidas y perversas en torno a sus hijos. Estas acciones están directamente relacionadas con la experiencia de la maternidad de estas mujeres desde 3 generaciones atrás. Termino la cita. No hace falta señalar las dificultades que dicho suceso agrega a la hora de intentar un tratamiento psicoterapéutico. La experiencia de ser abusada produce una escisión del aparato psíquico que va a impedir su elaboración y su secundarización. Semejante consecuencia se hará presente en quien lo ha padecido en una repetición compulsiva a lo largo de la vida. Tragedia que recorre todas las páginas del libro que estoy comentando. Pienso que, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, la perversión sexual tiene más que ver con la parasitación de la sexualidad por el odio y lo destructivo, a la vez que puede ser una defensa contra la pulsión de muerte en aquellas personas que viven peligrosamente con lo que la autora llama bailar con la muerte, de lo que surge una paradoja que complica aún más el problema de la perversión. En palabras de la autora, de hecho, la experiencia de estar cerca de la muerte funciona como garantía de estar vivo. Termina esta cita. Pero también escribe: se trata de algo tan arcaico, tan primitivo, que incluso si en la superficie la perversión pareciera que es del todo autodestructiva, por supuesto, en muchos sentidos se relaciona con la pulsión de muerte, también garantiza la supervivencia de nuestros pacientes. Es decir que, de acuerdo con Ogden, dice, la erotización compulsiva de la muerte se utiliza para construir una ilusoria sensación de vitalidad. Termina la cita. La relación que establece la vinculación de la perversión con la pulsión de muerte y con la agresividad pregenital hace que en este cuadro lo libidinal aparezca como un disfraz, detrás de lo cual se vehiculiza el odio. Nuestra autora lo expresa con una frase contundente: hacer el odio en lugar de hacer el amor. Antes de proseguir, quisiera comentar la impresión que me causó la ilustración de la tapa del libro. Un hombre y un niño, de espaldas, de pie sobre las ruinas de unas construcciones, miran a la lejanía como oteando un horizonte vacío. Espléndida metáfora de aquello que vamos a encontrar en el libro: un universo humano, el del perverso, devastado. Quizá esa construcción en ruinas represente la expresión metafórica, repito, del propio cuerpo y el de la madre, en particular en la perversión femenina, que es aquello de lo que predominantemente se ocupa Estela. Y nos dice: en las perversiones, tanto en hombres como en mujeres, el objeto del ataque y de la envidia es el cuerpo de la madre. Termina la cita. Creo, si es que lo he leído bien, que la hipótesis central en relación a la perversión femenina y que establece una línea divisoria con la perversión masculina es que la primera representa un ataque contra el propio cuerpo de la mujer o contra objetos que consideran de su propia creación, sus hijos. De lo último surgiría la maternidad perversa. Mientras que en la perversión masculina el acto se dirige hacia un objeto parcial externo. Esta hipótesis ya había sido avanzada por Estela en su libro anterior, Madre, Virgen, Puta, pero culmina en Jugar con Dinamita, donde dice: la principal diferencia entre una acción perversa masculina y femenina se halla en la localización del objeto. En los hombres, el acto se dirige hacia un objeto parcial exterior. En las mujeres, el acto suele dirigirse contra sí mismas, ya sea contra sus cuerpos o contra objetos que ellas ven como sus propias creaciones, esto es, sus bebés. En ambos casos, cuerpos y bebés son tratados como objetos parciales deshumanizados. Termina la cita. La secuencia patológica sería la siguiente: los efectos del abuso repetido, traumático de una niña a una edad temprana va a ocasionar consecuencias en las distintas fases de su desarrollo.
En un primer momento surgirán actos de automutilación, trastornos alimentarios, quemaduras o abuso de drogas. Después, pasada la adolescencia, hay una tendencia a establecer relaciones sadomasoquistas con hombres violentos o se dedican a la prostitución, con lo que se perpetúan los abusos anteriores. Hay en ellas una tendencia compulsiva a repetir las viejas situaciones de abuso.